por la alabanza hemos respondido que sí vamos a hacer lo que el Señor nos pide. Porque el Señor siempre nos pide cosas que nos hacen bien, ¿no es cierto? Cosas que, como el Señor dice en Romanos 8:28, el Señor dispone todo para nuestro bien. Entonces el Señor nos pide cosas como buen padre que es, ¿no es cierto? Nos pide cosas que son para que podamos crecer, para que podamos edificarnos, para que podamos ser instrumentos para nuestra familia. Y como también decíamos, tenemos que vaciarnos de todo aquello que no le agrada al Señor. Vaciarnos de todo aquello que nos aleja del Señor, de todas aquellas situaciones que nos atan al mundo, que nos atan a la destrucción y no nos atan con nudos fuertes a María y al Señor. Así que vamos a cantarle en este momento que tome nuestra vida entera, que no tome nuestra vida a medias, ¿sí? De repente tienes miedo de entregar todo, porque hay áreas en las que todavía el Señor no se glorifica. Pues yo te invito a que tomes la decisión de que entre en tu afectividad, en tu carácter, en tu perdón, ¿no? En tu rencor, en tu voluntad. Tú y el Señor saben en qué áreas todavía Él no ha entrado por completo. Y si todavía no lo sabemos, vamos a pedirle que nos ilumine a través del Espíritu Santo, que reviva el fuego de nuestros recuerdos, de nuestra inteligencia, de que el Señor nos fortalezca ese discernimiento y entender qué debemos entregar al Señor. Amén. Con esta canción entonces vamos a decirle al Señor: toma mi vida entera, me rindo, haz lo que quieras conmigo, tómame tal como soy. Vamos a cantarla, primero a hacer la canción oración, vamos a repetirla todos juntos y después la cantamos para que entendamos qué es lo que estamos cantando. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor, que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que tengo, te quiero a ti, tan solo a ti, mi buen Señor. Esta oración que hemos hecho vamos a cantarla, porque como dice San Agustín, el que canta ora dos veces. Y vamos a entregarle nuestra vida así como hemos venido el día de hoy, ¿sí? Vamos a cantarle todos juntos. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor, toma mi vida entera, toma mi vida entera, tómame tal como soy.
entrego que no regrese a mí, Señor. Todo lo que te entrego que no regrese, porque sabes que necesita ser corregido, que necesitamos renunciar, que necesita ser fortalecido. Como tú quieres lo mejor para mí, te doy la autoridad total, Señor. Te doy realmente el señorío de cada área de mi vida. Y en esta noche te entrego mis sentidos, te entrego todo aquello que he dejado en casa, en el trabajo, toda aquella perturbación, todo aquello que me aqueja, que me hace doler el corazón y el alma, te lo entrego a los pies de tu cruz, Señor. Hoy realmente me quedo con la mejor parte, que es escucharte, que es hacer carne tu palabra, que realmente, Señor, te doy la apertura total para que reavives el fuego en mi corazón, para que reavives mi fe, para que reavives mi voluntad, mi autoestima, que reavives todo aquello que está apagado en mí y en los míos, Señor. Que realmente me hagas, necesito ser reavivado para poder ser utilizado por ti, para reavivar el fuego a los demás. Tú me necesitas, Señor, y por eso estoy aquí, diciéndote sí. Te entrego todo, Señor, mi capacidad de escuchar, de entender, Señor. Fortalécela a través de tu Santo Espíritu. San Agustín, Santa Mónica, Santa Rita de Casia, te pedimos que acudas en nuestro auxilio. Ángeles del cielo, a los arcángeles San Miguel, San Rafael, San Gabriel, te pedimos que peleen por nosotros, peleen por nuestras almas, peleen por las almas de los nuestros. Madre bendita, tú que eres la reina del cielo, te pedimos que sigas intercediendo por cada uno de nosotros y por los que están por venir, y por nuestro hermano que va a hablar a través del Señor. Gracias, Jesús. El Señor hoy lo va a usar como un instrumento agradable, porque va a hablar y va a lanzar lenguas de fuego a través del hermano para cada uno de nosotros en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te entregamos la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a nuestra Madre del Cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un aplauso para el Señor. Jeremías capítulo 15, versículo 10. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 10. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a este tercer día de este taller de sanación interior y de avivamiento, llamado Reavivando el Fuego de Dios. Nuestros hermanos de la comunidad de jóvenes adultos Adonai, quienes nos están sirviendo en este día. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret. Hoy día, continuando con lo que hemos empezado el día lunes, nuestro tema se llama Principios espirituales para el avivamiento personal.
principios espirituales para el avivamiento personal. Y utilizamos el texto de Jeremías, capítulo 15, versículo 10, hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: ay de mí, madre mía, que me diste a luz para ser varón discutido y debatido por todo el país. Ni les debo ni me deben, pero todos me maldicen. Di, Yahvé, si no te he servido bien, intercedí ante ti por mis enemigos en el tiempo de su mal y de su apuro. Semella el hierro del norte y el bronce. Tu haber y tus tesoros al pillaje voy a dar gratis por todos tus pecados cometidos dentro de tus fronteras. Y te haré esclavo de tus enemigos en un país que no conoces, pues ha estallado el fuego de mi ira que arde contra vosotros. Tú lo sabes, Yahvé. Acuérdate de mí, visítame, y véngame de mis perseguidores. No prolongues tu ira contra mí. Sabes que por ti soporto el oprobio. Cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba. Era tu palabra para mí gozo y alegría de corazón, pues era reconocido por tu nombre, Yahvé Dios Sebaot. Nunca me mezclé con gente alegre, amiga de la juerga. Por voluntad tuya anduve solitario, pues me habías llenado de rabia, porque has resultado mi penar perpetuo y mi herida incurable, rebelde a la medicina. Acabarás siendo un engaño para mí, lo mismo que aguas movedizas. Entonces Yahvé me dijo: si vuelves, porque yo te haga volver, estarás en mi presencia, y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi propia boca. Que ellos vuelvan a ti, pero no tú a ellos. Yo te haré para este pueblo muralla de bronce inexpugnable, y pelearán contigo, pero no te podrán, pues contigo estoy yo para librarte y salvarte. Oráculo de Yahvé. Te salvaré de la mano de los malvados, te libraré del puño de esos violentos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, el capítulo que acabamos de leer del libro de Jeremías nos presenta una de las 6 confesiones del profeta. Así como las confesiones de San Agustín, Jeremías en su libro presenta más que un dato biográfico, más que una autobiografía, aunque se nos da detalles de su vida. Lo que nos brinda el profeta es un testimonio valiosísimo de su relación con Dios. Y en este caso, estas confesiones nos dan testimonio de las crisis de fe por las que atravesó el profeta. Amén. Amén. Este hombre, más o menos del año 650 antes de Cristo, proviene de una familia sacerdotal de los alrededores de Jerusalén. Jeremías fue llamado a temprana edad al ministerio profético. Hablamos más o menos a la edad de los 24 años, y vivió un periodo en el que se preparó y se consumó la ruina
de Judá, y esta fue una época bastante difícil. A él se le conoce como el profeta llorón, o el profeta de las lamentaciones, el profeta de las quejas. Esta época difícil en la que vivió Jeremías permitió que se generara una reforma religiosa propuesta por el rey Josías, que traerá esperanza al pueblo de Dios, de la cual de pronto esta reforma religiosa es influjo de toda la enseñanza del profeta Jeremías. Amén. Esto que decimos más o menos para entender al personaje que vamos a estudiar. La doctrina teológica de Jeremías es muy específica. Se basa en una alianza nueva. Es el primer profeta que va a hablar de la nueva alianza, y va a fundar esta nueva alianza en la religión del corazón. En la religión del corazón. Los profetas no solamente son entendidos como aquellos mensajeros de parte de Dios, los que son la boca de Dios, sino que son aquellos defensores de los derechos de los hombres, pero también de los derechos de Dios. Atención a esto último que hemos dicho. El profeta es el que está en medio del pueblo, sobre todo para recordar que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces el profeta es el que va a mantener vivo el recuerdo de Dios en medio del pueblo. Amén. Entonces la doctrina teológica de Jeremías se basa en una alianza nueva que Dios desea realizar con los hombres, y se funda en la religión del corazón, el cambio y la renovación interior, la conversión del corazón, cosa que encontramos en Jeremías capítulo 31 en el versículo 33. Jeremías 31 versículo 33 dice: sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros, diciendo: conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. La conversión del corazón es lo que va a enseñar Jeremías. Y cuando hablamos de la conversión del corazón, hay que señalar que hay dos momentos en nuestra conversión. A veces nosotros podemos alejarnos de aquellas personas que de Dios nos apartaban, nos alejamos de situaciones, nos alejamos de circunstancias, de pronto ya no tomamos como tomábamos antes, si fornicábamos ya no lo hacemos, de pronto ha habido un cambio exterior en nosotros, pero lo que el profeta está señalando acá es de un cambio interior, un cambio interior. Y cuando hablamos el lenguaje bíblico del corazón, estamos hablando de lo más íntimo del hombre, en donde se encuentran sus pensamientos, sus intenciones, sus anhelos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Podemos nosotros haber cambiado por fuera y seguir siendo la misma persona por dentro. A lo mejor tú ya no vas a fiestas. A lo mejor de pronto tú has dejado ciertas personas, ciertos amigos, ciertas amistades, estás yendo a misa, vas a un grupo, vienes a esta charla y bendito sea el Señor por ello. Sin embargo, probablemente en tu corazón puedes seguir siendo el mismo, porque aún tienes los mismos anhelos, aún anhelas las cosas del mundo, aún tu corazón vive aferrado y apegado a cosas materiales. Aún tu corazón vive amante de pasiones, de excesos que probablemente te aparten de Dios. Y eso significa que podemos cambiar por fuera y seguir manteniéndonos la misma persona por dentro.
Amén. Entonces, probablemente, repito, tú ya no tomas, probablemente tú ya no andas fornicando, no andas en temas pecaminosos de ese tipo, ya no tienes la vida disoluta que podrías haber tenido antes, pero probablemente tu corazón aún sigue envidiando, tu corazón aún sigue siendo prejuicioso, juicioso. A lo mejor tu corazón aún sigue siendo egoísta, aún sigue siendo orgulloso, aún sigue siendo soberbio. ¿Me dejo entender? Podemos cambiar por fuera y seguir siendo la misma persona por dentro. Hace años, cuando yo me inicié en este llamado del Señor, o cuando Él me inició en este llamado suyo, yo comencé a predicar en casas. Me llamaban bastante a predicar en casas. Ahora no tengo el tiempo, lamentablemente gente me dice, hermano, pero usted dijo que predicaba en casas. Sí, fue un tiempo atrás, muy atrás. Y en ese primer momento del ministerio, recuerdo que fue una casa de un grupo de señoras muy finas, ellas en Miraflores, muy amables, ellas muy gentiles conmigo, pero cuando me llevaron a su casa, a la casa de una de ellas, ingresé al hogar, me senté y toqué la pared. Simplemente toqué la pared, no sé por qué la toqué, y vino a mi mente, por visión del Señor, todas las veces que estas mujeres se reunían para chismear y hablar mal de la gente de su grupo. Y tú sabes, yo tenía preparado un tema, pero le hablé de lo que el Señor en ese momento me revelaba, de lo que el Señor en ese momento me mostraba, y les hablé de eso, de que podemos cambiar por fuera, tener actitudes religiosas y seguir teniendo un corazón inconverso. Porque ¿de qué me sirve alabar a Dios, bendecir al Señor en mi comunidad, en mi grupo de oración, en mi círculo, en mi lugar de reunión, y en mi corazón seguir sintiendo deseos de pronto de rechazo, de odio, que me llevan a criticar o a murmurar a las personas con las que alabo a este Señor? Entonces, este testimonio que te cuento tiene mucho que ver con esto que va a enseñar Jeremías, y que es muy importante, muy importante, tan importante, atención, que provocó una reforma religiosa. El pueblo de Israel estaba corrompido, y corrompido no solamente por fuera, sino principalmente por dentro. Porque cuando uno se corrompe por fuera es porque el corazón se desvió. Nosotros sentimos, pensamos y actuamos. La acción es exteriorización de nuestro mundo interior. Entonces, lo que va a promover Jeremías es la conversión del corazón. El poner la mirada no en los gestos externos, no en los gestos religiosos que tengamos, sino poner la mirada en el interior, en nuestro corazón. A diario a mí se me acercan mujeres que tienen apariencia de muy santas a hablarme mal de su marido, y en más de una oportunidad les tengo que decir, dejen de criticar. He tenido que dar una charla de matrimonios al respecto, y muchas vienen, hermano, yo voy a misa, mi marido no. Hermano, yo voy al grupo, mi marido no. Hermano, yo rezo el rosario y mi marido no. Y mi marido es así, mi marido es asá. Dios bendito. Entonces, esa misa, ese grupo y ese rosario no te ha cambiado en nada. En nada. Y se me acerca mucha gente así, señalándome el pecado del hijo, señalándome el pecado del cónyuge, señalándome el pecado de los demás, pero nunca señalando su propio pecado. A estas personas de pronto les falta convertirse en su corazón. El Señor Jesucristo va a decir en Marcos capítulo 7, en el versículo 1, que las malas intenciones provienen del corazón. Los fariseos, que son muy religiosos exteriormente, que diezman, que ayunan, que cumplen con las fiestas judaicas, ellos son muy buenos religiosos, pero el Señor en más de una oportunidad les va a decir esto: ¿por qué piensan así en su corazón? Porque por fuera podemos ser una persona y por dentro podemos ser otra, y puede haber una incongruencia en eso.
¿Cuántas veces tú has dicho quien piensa mal acertará? ¿Y cuántas veces tu vida la encaminas así? Llegas a conjeturas sobre personas, sobre situaciones, maquinas en tu cabeza ideas y situaciones entre unas u otras personas. Y por eso dice el Señor, ¿por qué piensan así en su interior? Yo quiero que pienses en esta escena, en la escena de Simón el fariseo que invita a su casa a Jesús, y que en ese mismo hogar entró la mujer pecadora, probablemente una prostituta. Y Simón el fariseo en su corazón decía, si este fuera un profeta, sabría la clase de mujer que es esta. Jesucristo corrige a Simón el fariseo, pero yo quiero enseñarte lo siguiente, ¿no? Con la actitud religiosa de Simón, él estaba lejos en su corazón de Jesús, a pesar que estaba físicamente cerca, y la prostituta en su corazón estaba mucho más cerca que el fariseo. ¿Me dejo entender hasta aquí? Entonces no es garantía de que estemos en la iglesia, de que vayamos a misa, de que colaboremos en la liturgia, de que ayudemos en la construcción, en las polladas, actividades que hay en la parroquia, de que el párroco sea tu amigo, de que tú invitas al vicario a desayunar a tu casa, de que tu hijo sea sacerdote. Es decir, eso no es garantía de que tú has cambiado realmente. Por eso Jesucristo va a decir, las malas intenciones provienen del corazón. Mira lo que proviene de tu corazón. Mira lo que está proveniendo de tu corazón. Y va a decir Jesucristo, proviene la envidia, proviene el egoísmo, proviene la soberbia, el orgullo, la altanería, la avaricia, la crítica, el chisme, etcétera, etcétera. Y eso muestra de que podemos haber cambiado por fuera y, repito, seguir siendo las mismas personas por dentro. La teología de Jeremías es tan importante que provoca no solamente un influjo para una reforma religiosa en el pueblo de Israel, para que haya un nuevo ardor religioso en el pueblo de Israel, sino que su influjo afecta positivamente al profeta Baruch y también al profeta Ezequiel y también a Isaías, para que entiendas cuán importante es leer a Jeremías. A veces solamente uno se queda en que es el profeta llorón. Claro, pues hermano, si te hubiera pasado lo que este tipo le pasó, lo lanzaban en una cisterna, lo apalearon, casi lo matan, en una le metieron una cachetada delante del rey. Es decir, de todo le ha pasado al pobre Jeremías. Su experiencia personal le ha llevado a comprender esta cuestión, que realmente lo que el pueblo de Dios necesita es renovarse en su interior. Esta es la experiencia de Jeremías, la conversión del corazón. Y escucha bien, cuando Dios quiere decir algo a su pueblo, agarra un hombre entre ese pueblo y hace que ese hombre primero viva su mensaje y una vez encarnado el mensaje, luego lo pueda comunicar. De tal forma que ese hombre en la mano de Dios se convierte en mensaje y en mensajero. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto de la conversión interior lo experimenta Jeremías. Por eso sus confesiones. Tú te lees el libro de Jeremías, que te lo lees en una noche de insomnio. Tú te lees el libro de Jeremías y vas a encontrar en este libro 6 confesiones. Y en cada una de estas 6 confesiones hay un llamamiento a la conversión. O sea, no es que el Señor lo llame una vez, lo llama varias veces, como a nosotros también. Entonces, con esta breve introducción vamos a explicar el texto que acabamos de leer para luego hablar sobre los principios espirituales para el avivamiento personal. Este texto que hemos leído nos presenta entonces un diálogo entre el profeta y Dios, un diálogo, atención, que atestigua, que da testimonio de la crisis interna en medio del ministerio profético de Jeremías. Dice versículo del 10 al 11, ¡ay de mí! Mira cómo empieza el texto. ¡Ay de mí, madre mía, que me distes a luz para ser varón discutido y debatido por todo el país! Ni les debo ni me deben,
pero todos me maldicen. Di, Yahvé, si no te he servido bien, intercedí ante ti por mis enemigos en el tiempo de su mal y de su apuro. En más de una oportunidad, el dolor psicológico, y hay que entender de estas primeras palabras lo que está diciendo el profeta cuando él dice: ay de mí, madre mía, que me distes a luz, para ser varón discutido y debatido. En más de una oportunidad el profeta maldice el día en que nace, reniega de su nacimiento, reniega. Y quisiera que entiendas esto. Esto lo llega a ser una persona que sufre mucho, una persona que experimenta mucho dolor, y sobre todo dolor psicológico, una persona que está en una situación de desgracia, de apuro. Llega un momento por el dolor a maldecir su vida, a renegar del día en que nació. ¿Para qué vine al mundo? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en un momento de crisis: ¿por qué no me llevas, Señor, de una vez? Ese es el contexto en el que se encuentra Jeremías. Tanto debe ser el dolor, el oprobio que debe estar experimentando el profeta, que psicológicamente está afectado. Está afectado el profeta. Hay una angustia profunda que se revela en sus palabras. Lo que abunda en el corazón, hablará la boca. Entonces estas palabras revelan un estado de angustia, una crisis interior de parte del profeta. Entonces, en medio de su ejercicio profético, en medio del cumplimiento de su ministerio, Jeremías está en crisis. Está en crisis. Y en medio de su crisis, el profeta se queja. Y escucha bien lo siguiente. La reacción de Dios sorprende en este texto. Porque Dios conoce la angustia, conoce el sufrimiento de Jeremías y está escuchando su queja. Y lejos de consolarlo, de animarlo, lejos de calmar su angustia, el Señor condena la actitud del profeta. Condena la actitud del profeta y señala que su actitud es vil. Su actitud es vil. Y le exige al profeta, en ese contexto de lágrimas, de angustia y de dolor, le exige: cambia. No hay consuelo para Jeremías. No hay un abracito ni una palmadita en el hombro como muchas veces tú esperarías. Que te sientes mal, que te sientes atribulado y esperas que tu responsable: ay, sí te entiendo, ay, sí te comprendo. Y que tú probablemente estás esperando que la gente se compadezca de ti y te consuele y te anime. Y el Señor en ese contexto le dice: cambia. Dice la Escritura en el versículo 19: entonces Yahvé dijo: si vuelves porque yo te hago volver, estarás en mi presencia, y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, con esto, atención, ¿qué le está diciendo el Señor? Si vuelves porque yo te hago volver. Un llamado a la conversión. Llamado a la conversión. De alguna manera, el profeta se ha ido alejando de Dios y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. El profeta está recibiendo palabras duras de parte de Dios. Le dice: saca de lo precioso lo vil. Lo precioso es lo que proviene de Dios. Lo vil es lo que hay en nosotros. Entonces el Señor está corrigiendo al profeta en el tiempo de la angustia. ¿Estás angustiado? ¿Estás con tribulaciones? Dios te llama a conversión, hermano. ¿Estás pasando por un momento difícil en tu vida? Dios te llama a conversión. Las cosas no están saliendo como tú lo esperas. Dios te llama a conversión. No es tiempo de consolación. No es tiempo de darle espacio al lamento. No es tiempo de darle espacio a la queja. Es tiempo de que veas que te has apartado de Dios.
Amén. Entonces el Señor le exige al profeta una nueva conversión. Una nueva conversión. La cuestión es, atención a lo siguiente, que esto se pone mejor. El profeta no se ve malo. El profeta no se ve como alguien vil. El profeta se ve como alguien bueno, como alguien que ha sido fiel a Dios, como alguien que es intachable en su conducta. ¿Por qué Dios lo llama conversión? De pronto esto lo encuentras en el versículo 16 y 18. Dice la Escritura: cuando tus palabras me llegaban, yo las devoraba, y era tu palabra para mí gozo y alegría en el corazón, pues era reconocido por tu nombre, Yahvé, Dios Sebaot. Nunca me mezclé con gente alegre, amiga de la juerga. Es decir, mira lo que está diciendo Jeremías: nunca me he mezclado con cualquiera, con gente borracha, con gente adúltera, fornicaria, con gente mentirosa. Nunca me he mezclado con gente alegre, amiga de la juerga. Por voluntad tuya anduve solitario, porque me ha resultado mi penar perpetuo y mi herida incurable, rebelde a la medicina. Acabará siendo un engaño para mí lo mismo que aguas movedizas. El profeta se ve como fiel. El profeta se ve como intachable en su conducta, y es más, se ve mejor que aquellos a los que le predica. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo comprender? Entonces, qué importante es para los que predicamos o tenemos un servicio delante de los demás, que antes de sacar la paja del ojo ajeno, saquemos la viga del nuestro. Entonces, probablemente tú muchas veces te has visto mejor que el otro o que la otra. Te has visto mejor que tu hermano o que tu hermana de comunidad, a quien tú quieres corregir, a quien tú quieres que se le corrija, a quien tú crees que está haciendo algo mal. Entonces, probablemente tenemos esta actitud de Jeremías, de sentirnos intachables. Aunque bueno, lejos la comparación de Jeremías, ¿no? Nosotros no hemos tenido las revelaciones de él. Sin embargo, podemos a veces, frente a alguna situación, de parecernos injusta. ¿Por qué me va mal? Si yo me porto bien, Señor. Yo no le hago mal a nadie. Acuérdate lo que decíamos ayer, pero tampoco le haces bien a nadie. Entonces uno peca de pensamiento, palabra, obra y de omisión. Y la omisión es no hacer el bien debido. Entonces, fíjate lo que nos muestra. A ti y a mí que nos juzgamos de conducta intachable, a ti y a mí que nos vemos como personas fieles, como personas de pronto honestas, sinceras, justas, buenas, así se veía el profeta. Escucha bien. Un día en mi comunidad, cuando yo era responsable, había una hermana que era la que te criticaba a todos. Te decía: sí, pero este hermano tiene que cambiar esto, este hermano tiene que hacer esto. Tú sabes la diferencia entre la crítica y la corrección. No sé si saben cuál es la diferencia. El que critica solamente señala el defecto del otro. El que corrige se mete en la vida de la persona para ganarla y educarla y formarla, acompañarle todo el proceso de cambio. Son dos cosas distintas. Entonces esta hermana señalaba a fulano, a sultano, a mengano, aquí, allá. Entonces yo me quedaba callado. Es su manera de ver negativa la vida, su manera de ver todo negativo en los demás. Y un día utilicé una dinámica, la dinámica de la ventana de Johari, que es la ventana del loco. Entonces Johari dice que el ser humano proyecta en un primer momento un área libre, lo que yo quiero que los demás vean de mí, lo que yo quiero que los demás conozcan de mí, ese es el área libre. Luego dice que hay cosas que nosotros le ocultamos a los demás de quienes somos. Aquellas cosas que ocultamos. Yo no quiero que alguien sepa esta historia mía, yo no quiero que nadie sepa lo que he hecho, yo no quiero que nadie conozca tal cosa, yo no quiero que no se enteren de esto. Entonces hay cosas que ocultamos, va a decir Johari. Pero también va a decir que hay puntos ciegos en nuestra vida, cosas que nosotros no vemos, pero sí ven los demás. Sí ven los demás. Probablemente tú no te des cuenta de muchas cosas, los demás sí se dan cuenta. Probablemente tú te tengas como una persona intachable y los demás te ven como una persona antipática. Y después el área oscura, en donde están los traumas más profundos del ser humano, aquellos que ve Jesucristo. Entonces,
habiendo conocido esto, le dije a mis hermanos, péguense todos una hoja bond en la espalda. Se van a acercar a cada uno de sus hermanos y van a pedirle que escriban aquello que creen que esa persona debe corregir. Entonces cada uno iba y uno ponía, no, oye, corrige que eres renegón, corrige que eres esto, eres una persona así, eres asá, eres asá. Y de pronto la otra parte de la dinámica era que tú te tenías que poner en pie y leer lo que te habían escrito. Y yo me puse en pie, yo fui el primero, leí lo que me habían escrito los hermanos, y del 100% de lo que me pusieron, probablemente tenían razón un 70%. De pronto pasó otro hermano y llegó una hermanita, la que a todos criticaba. Y esta hermanita comienza a leer, me han dicho que soy esto. No, eso de cólera lo han dicho, ¿ah? No, qué maldad la de ustedes, de cólera lo han dicho. No, y no siguió leyendo, ¿ah? No siguió leyendo. Al tiempo se salió del movimiento, bendito sea el Señor por ello también. Pero al tiempo se salió. Y tú sabes, esta persona no tenía autocrítica. Era incapaz de hacer una reflexión personal de sus actos. Ella no se daba cuenta que pasaba por la vida atropellando a los demás, señalando a los demás, hablando de los demás, y ella era la menos indicada, probablemente. ¿Me dejo entender? Entonces, hermano, a lo mejor tú y yo estamos como Jeremías, nos juzgamos fieles, nos juzgamos intachables, nos juzgamos buenos, como Pedro, ¿no? Señor, yo jamás te voy a negar delante de todos, ¿no? Señor, yo jamás, los demás te fallarán, yo nunca. Sí, Pedro. Y de pronto 3 veces negó al Señor, y esa experiencia amarga de ver quién era Él le llevó a una sincera conversión. Si tú no ves quién eres realmente, no cambias. Porque en ti hay una falsa percepción de quién eres tú, y esa falsa percepción se ha construido, se ha forjado en base de tu baja autoestima. Las personas que no son autocríticas es porque tienen baja autoestima, porque detestan la imperfección, porque detestan sus áreas defectuosas. Hermano, si tú no ves tu lepra, ¿cómo decirle a Jesucristo, si quieres puedes limpiarme? Si tú piensas que eres bueno, que eres honesto, que eres correcto, bueno, por ahí tendrás una que otra fallita. Entonces, si tú piensas que eres intachable, ¿cómo te va a sanar Jesucristo? Entonces Jeremías tiene este problema. Él le dice a Dios que es intachable. Con su actitud le está diciendo a Dios eso, y de pronto Dios le muestra que es vil. ¿Me dejó entender? En ese contexto, el profeta, escuchando a Dios, la verdad que viene de la boca de Dios, porque una cosa es la pseudo verdad nuestra, una cosa es la pseudo verdad nuestra. Por eso siempre es importante decirle a los demás cómo nos ven, preguntar a los demás cómo nos perciben. Siempre es eso, hacer de pronto una lectura de cómo están mis relaciones interpersonales. Oye, si yo tengo gente que me valora como persona, que me tiene estima, que me tiene cariño, entonces mis relaciones interpersonales deben estar bien. Pero si tengo al lado gente que me corrige a cada rato, algo está pasando. Eso es uno. Y otro, si yo no tengo gente a mi lado, todo el mundo me huye, oye, algo debe estar pasando. ¿No crees? ¿No crees? No creas que el problema son los demás, el problema eres tú, el problema no es el resto. Hay gente que vive pensando eso, ¿no? Hay gente que piensa incluso el diablo es el problema. No, hermano, el problema eres tú, que le da ocasión al diablo. En ese contexto, el profeta es consciente por la luz divina de su miseria y clama a Dios buscando auxilio. Dice el versículo 15 de este texto. Dice el profeta: tú lo sabes, Yahvé, acuérdate de mí, visítame, le pide el profeta, y véngame de mis perseguidores. Entonces el profeta clama al Señor, y la respuesta de Dios ante este clamor, ante esta queja, es sencilla: conviértete. Nuevamente repasamos la idea.
de lo que le dijo el Señor en el versículo 19. Si vuelves a mí, ¿qué significa eso? Que se alejó, sin darse cuenta. Se alejó. Estamos hablando de conversión. El profeta se ha alejado no tanto con sus acciones religiosas, sino con su corazón. Dios no nos dice lo que queremos oír, sino lo que necesitamos escuchar. Apunta eso. Dios no nos dice lo que queremos oír, sino lo que necesitamos escuchar. En la vida espiritual se crece no en la medida que decimos o hacemos cosas, sino en la medida que escuchamos. Acuérdate la parábola del sembrador. De acuerdo como tú escuches la corrección de Dios, de acuerdo como tú escuches la voz de Dios a tu alrededor, en las personas, en las situaciones, en las circunstancias, entonces habrá un acercamiento a Dios. Por eso, en este caso, ¿qué se nos muestra? Que Dios le dice al profeta no lo que el profeta quiere oír. Probablemente Jeremías quiere oír palabras de consuelo, quiere oír halagos. Jeremías, qué gran profeta eres tú, qué bien has hecho esto, qué bien has hecho lo otro. Probablemente eso es lo que él quisiera oír, pero lo que escucha del Señor no es tanto lo que él espera, sino lo que necesita. Y Dios te quiere dar, hermano, no lo que tú esperas, sino lo que tú necesitas. Amén. Amén. Y probablemente es importante que te des cuenta que estás estancado. Dios no quiere estancado a Jeremías, no quiere que Jeremías sea un profeta conformista, con creer que es una buena persona. Dios quiere más del profeta y como más quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere, hermano, renovar el corazón de Jeremías y quiere renovar nuestro corazón. Quiere transformar el interior de su profeta, renovar su alianza, su relación con él, hacerla más fuerte y más firme. Y para ello el Señor tiene que sacar a Jeremías de su zona de confort. El Señor tiene que sacar a Jeremías del conformismo que le ha llevado a la mediocridad. A la mediocridad. Teniendo que deshacer esa imagen buena que Jeremías tenía de sí mismo para que pueda cambiar. Porque mientras tú no ves que estás mal, no va a cambiar nada. Mientras tú no veas que el problema eres tú en tu matrimonio y no tu familia, no tus hijos, no tu marido, no tu mujer, que el problema eres tú en tu hogar, no tu mamá, no tu papá, no tus hermanos, eres tú, que el problema en tu trabajo no eres tú, perdón, no son los demás, sino que eres tú, porque hay gente que siempre, hermano, mi jefe se la agarró conmigo. Tenía un amigo que salía jalado en todos los cursos de la universidad y él siempre decía, el profesor me ha agarrado bronca. Seguro te ha pasado lo mismo, ¿no? Cuando salías jalado en un curso pensaste, es por culpa del profesor. ¿Y por qué nunca pensaste que es culpa tuya por tu flojera de no querer esforzarte y estudiar más? Es más fácil echarle la culpa a los demás. Este amigo mío, en todos los cursos, había un curso de lógica que nos enseñaban en la universidad, lógica aristotélica, medio complicado. Oye, en el primer examen hubo un 0,8, la máxima nota. Todos no pasábamos del 0,2 y eso que te regalaba una pregunta, o sea que realmente sacaba 0,1. Y tú sabes, este tipo siempre en los exámenes se quejaba. Decía, la profesora me ha agarrado cólera, la profesora que no sabe enseñar, la profesora que no nos tiene paciencia, la profesora esto. Pues bien, yo pasé el curso con 16. Mi amigo lo reprobó. ¿De qué te sirve quejarte tanto? ¿De qué te sirve quejarte de tu papá, de tu mamá, de tu jefe, del profesor, de la profesora, de las circunstancias, del país en el que vives, de la latitud en la que te encuentras, que si el clima está frío y que comenzó a lloviznar? Entonces todo tiene la culpa. Todo es factor exterior, pero ¿cuándo comienzas a ver en tu corazón? Que a lo mejor el problema eres tú, de que no te esfuerzas, de que te has vuelto mediocre, de que te has estancado en tu zona de confort y te has vuelto conformista. Una persona que tiene miedo a hacer nuevas cosas,
que tiene miedo a leer más, a estudiar más, que tiene miedo a hacer cosas nuevas. Muchos de nosotros probablemente estamos en esa situación y eso implica de que no vamos a progresar. Jeremías está en ese estado. Cuando tú comienzas a verte que eres bueno, que ya lo has logrado, que alcanzaste algo, es en ese momento que te estancas. Es en ese momento que te estancas. Cuando tú ya no sientes la necesidad de esforzarte, la necesidad de aprender más, el deseo de conocer más, cuando tú no te sientes llamado a ir hacia adelante y te quedas estable en un sitio con lo que sabes, con lo que tienes, con lo que has logrado, es en ese momento que te estancas. Y escúchame bien, el agua estancada apesta. ¿Me dejo entender? Espero que lo entiendas un poquito. El agua estancada apesta. Pues bien, espero que se hayan echado perfume algunos. Todo esto que hemos dicho de Jeremías nos muestra por qué él le da tanta importancia a la conversión del corazón. Dios le ha llevado de afuera hacia adentro. El camino interior que recorre San Agustín, para los agustinos que se encuentran por acá, San Agustín hace este recorrido interior. Y este es el recorrido interior de Jeremías. Dios lo ha llevado de, oye, no te fijes en tus actos religiosos, mírate en tu corazón. ¿Por qué te brota esta curiosidad? ¿Por qué te brota este chisme? ¿Por qué te brota la mentira? ¿Por qué te brota la avaricia? ¿Por qué te brota el egoísmo? ¿Por qué te brota criticar? Algo está mal en ti, porque no hay árbol malo que dé fruto bueno, ni árbol bueno que dé fruto malo. Por los frutos los reconoceréis. Entonces, reconoce por los frutos que está dando tu vida. ¿Tu vida es buena? ¿Te sientes pleno con tu vida? ¿Tú sientes que tu vida avanza? ¿Tú sientes de pronto gozo por la vida que Dios te ha dado? ¿Tú sientes que hay un progreso o te sientes estancado? ¿O sientes que siempre tienes un problema, otro problema? Te persiguen las cuentas económicas, te persiguen los problemas familiares, te persigue siempre la misma crisis existencial, te persigue siempre la misma crisis emocional, la misma crisis sexual. ¿Eso qué te quiere decir? Que hay algo en tu vida que está mal. No estás bien. No te fijes porque te va bien en una cosa, en dos o en tres, que pienses probablemente, ilusoriamente, de que tu vida está avanzando. Cuando tú veas, hermano, que te estás acomodando, creyendo que algo has logrado, acuérdate, es en ese momento que te vas a estancar. ¿Me dejo entender? Entonces, Jeremías habla de esa conversión del corazón y nos invita en ese mismo espíritu a mirarnos por dentro. A mirarnos por dentro. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Cuáles son las pretensiones de nuestro corazón? Si nuestra pretensión no tiende a amar más a Dios, si lo que anhelamos no es servir mejor a su gloria, si lo que pretendemos no es, ayudar a todos los que se pueda, hermano mío, hay poco de santo, poco de bueno, poco de glorioso dentro de ti. Si tu pretensión es, yo quiero más plata, necesito más plata, necesito esto, necesito lo otro, yo quiero mostrarle a mi jefe que yo sé, yo quiero mostrarle a los demás trabajadores de la empresa que yo soy bueno en este cargo. O sea, si esas son tus inclinaciones, si hacia eso te está moviendo tu corazón, acuérdate, ese movimiento interior no te va a llevar hacia Dios. Y te habla, te repito, yo tengo que pensar cómo come mi mujer, cómo come mi piojo, en el futuro de ellos, en su seguro, en ver el día de mañana cómo les va a ir. No es de que uno simplemente se eche a hacer nada. Sin embargo, esa no es la primera preocupación. El Señor le dijo a Marta, tú siempre llena de tantas preocupaciones, pero una sola cosa es la que importa. Y tu hermana eligió lo único que no le será quitado. Perderás algún día el trabajo por el que tanto te preocupaste, perderás algún día la salud por la que tanto te afanaste, perderás un día el cariño de tus seres queridos por lo que tanto agobiaste. Hermano, nunca pierdas a Jesús, nunca pierdas a Jesús,
porque puedes incluso tenerlo todo como Zaqueo y no disfrutar de nada. Yo conozco a gente con poco dinero que disfruta más que una persona que tiene departamento propio, que una persona que tiene carro propio, que una persona que tiene comodidades y tiene una cuenta de ahorros en el banco. Conozco a gente que vive al día y es más feliz. No se trata de tener algo, sino de saberte poseído por Dios, tomado por Dios, lleno de Dios. Se trata sencillamente de eso, de haber encontrado en Dios plenitud para tu vida. Entonces, 5 principios espirituales para el avivamiento personal. 5 consejos que tomamos de esto que nos enseña Jeremías. El primer principio: descontento con uno mismo. Este es el primer principio y es fundamental. Hay que estar descontento con uno mismo. Si primero uno no se sacude el conformismo y la mediocridad, si primero uno no se sacude esa autosatisfacción que se siente por la vida espiritual que tenemos, no va a haber avivamiento. Jesucristo dijo en Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados. ¿A quiénes les llama el Señor? No a los que se sienten satisfechos, no a los que se sienten cómodos. A mí no me gusta mi vida espiritual. Tengo muchos miedos, dudo mucho, reniego mucho, tengo muchas dudas, critico mucho, no me gusta mi vida espiritual, chismeo mucho, paro pensando siempre en sexo. Hay que estar cansado, hay que estar cansado de sentirse así, de estar así, de ver que no avanzo. Hay que estar cansado de ver que no estoy progresando, hay que estar cansado de ver que no estoy dando adelanto en mi vida. Hay que estar cansado. Si uno no tiene esa condición, nada cambia. Solamente se pone en búsqueda y en movimiento aquel que siente que algo le falta. Solo se pone en movimiento y en búsqueda aquel que siente que algo le falta. Tú tienes hambre, ¿qué haces? Buscas comida. Tienes sed, ¿qué haces? Buscas bebida. Mientras tú no reconoces la necesidad, no hay movimiento hacia afuera. La necesidad interior nos empuja hacia afuera a movernos, a buscar cosas. ¿Amén? Entonces, segundo criterio, segundo principio: buscar intensamente a Dios. Ojo que no pongo solamente buscar a Dios, sino buscarlo intensamente. Buscarlo intensamente. El buscar a Dios tiene su punto de partida en la oración, hermano. No oras, eres de los que dice que no tienes tiempo para orar, olvídate de que vas a tener vida espiritual. No hay oración, no hay vida espiritual. Porque una vida en el espíritu supone comunicación con el espíritu, un movimiento espiritual. Entonces, si no hay vida espiritual, es porque no hay oración. Entonces, esa búsqueda intensa de Dios se tiene que hacer en la oración. En la oración. Y no solamente por ahí, sino que buscar los lugares de la presencia de Dios. La Eucaristía por antonomasia, la confesión, la dirección espiritual, la lectura de las Escrituras, la vida fraterna en comunidad con los hermanos. Es decir, a lo que ya estás haciendo espiritualmente, agrégale algo más. ¿Por qué? Porque si a la ecuación de tu vida o en la ecuación de tu vida estás obteniendo siempre el mismo resultado, es porque esa ecuación de tu vida no le estás agregando un factor más. Si sumas 2 más 2 hoy, mañana, 500 años, 1000 años, 10.000 años más, te dará siempre el mismo resultado. Y si estás obteniendo siempre el mismo resultado en tu vida natural y en tu vida sobrenatural, es porque no estás haciendo algo más. Agrégale algo más a lo que ya haces. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, por eso en Jeremías capítulo 29, versículo 13, Jeremías capítulo 29, versículo 13, el profeta de parte de Dios nos comunica que Dios se deja encontrar por el que le busca.
¿Por quién se deja encontrar Dios? Fuerte. ¿Por quién se deja encontrar Dios? Una vez más. ¿Por quién se deja encontrar Dios? Ojo, no por cualquiera. No es que hoy día tú te pongas a orar, Señor, acá estoy, preséntate. No. Por el que le busca, porque hay una constancia, porque hay un hábito, porque hay una frecuencia, porque hay una intención. Por el que le busca. Él se deja encontrar por el que le busca. Es decir, este Dios escurridizo a veces quiere que tú salgas a ese encuentro suyo, quiere que lo busques en estos elementos que hemos dicho, ¿no? Sacramentos, el asesor espiritual, el acompañamiento espiritual, comunidad, vida fraterna, oración, escrituras, etc. Búscale a Dios, búscale a Dios. Amén. Tercer principio, si tú quieres un avivamiento personal, primero hemos dicho descontento contigo mismo, buscar intensamente a Dios, dolor de corazón. El tercero es muy importante. Tiene que haber un reconocimiento de que hemos fallado. Si tú no eres capaz de decir soy mentiroso, soy chismoso, soy envidioso, hermano, nunca tu vida va a cambiar. Nunca tu vida va a cambiar. Es más, como enseñábamos el día de ayer por el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nosotros pecamos, se refuerza el pecado en nosotros. Un día había una chica de comunidad, esta chica de misa, muy devota, su hermana tenía enamorado, novio era. Entonces ella tanto envidiaba a la hermana, que un día se metió con el novio. Y comenzó a tener relaciones con el novio. Vino a hablar conmigo después del tercer mes de caer en esta miseria. Y el punto es, oye, fíjate lo que le hizo la envidia. No la confesaba con rigurosidad. Por ahí la confesaba con ligereza, pero no había un verdadero arrepentimiento. Y se metió con el tipo de su hermana. ¡Qué terrible! Por eso te digo, el pecado que está en nosotros, si no hay arrepentimiento y lo seguimos consintiendo, se refuerza. Así que prudencia, hermano, prudencia. Dolor de corazón nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento a la conversión a la salvación. Sin arrepentimiento no hay conversión y sin conversión no hay salvación. Hay que pedirle a Dios que nos dé dolor por nuestro pecado, que nos duele de pronto, como un día alguien me decía, ¿no? Hermano, no me duele. O sea, yo lo que he hecho, yo sé que está mal, pero no siento dolor, me decía esta persona. Por ejemplo, ¿no? Que era una chica que había tenido relaciones sexuales con su enamorado. Entonces ella sabía en teoría que estaba mal, pero ella decía, pero yo lo amo, él me ama, nos vamos a casar, no lo veo mal, sin embargo voy a confesarme. Entonces yo le expliqué a ella, ¿sabes por qué no te duele? Esa falta de dolor significa que estás terriblemente lejos del que murió en la cruz por tu pecado. Podemos también a veces, le explicaba a ella, estar cerca del crucificado pero lejos de la cruz. Los centuriones, los soldados romanos que estuvieron delante de Jesucristo, ¿hubo arrepentimiento? No, solamente uno. Entonces muchos de nosotros, cuando no nos duele nuestro pecado, atención, es porque hemos dejado de mirar a Cristo clavado en la cruz. Cuando tu pecado no te duele, has dejado de mirar a Cristo clavado en la cruz. Como por ejemplo otro día un chico agarra y me dice, hermano, pero la masturbación es pecado mortal. Muchos será venial, muchos psicólogos lo recomiendan. Aparte, y comenzó a averiguar todavía, aparte la Iglesia Católica no se pronuncia plenamente sobre esto y la masturbación y que esto y que lo otro. Dije, hermano, el problema está nuevamente, como te cuento en el caso anterior, estás lejos del crucificado, no miras a Cristo clavado en la cruz, tus pecados no te duelen, pues, no te duelen. Es más, harás algo para que tu conciencia se calle, Entonces, oye, ¿tú no te das cuenta que hay algo mal en tu vida? ¿Tú no te das cuenta que estás haciendo algo mal, que estás viviendo de manera desordenada? Entonces imagínate qué tan lejos estás de Cristo crucificado.
Hay que pedirle al Señor la gracia de aborrecer el pecado. Pedirle al Señor la gracia de aborrecer nuestras faltas. Que hay un texto que dice que mis pecados no sean pasados por alto. Aplícame, Señor, la disciplina, la corrección. Aplícame la disciplina, la corrección. Entonces este es el tercer punto para el avivamiento. Por eso dice el Salmo 51 del 5 al 6, culpable nací, pecador me concibió mi madre. Señor, he cometido el mal que tú aborreces. Conciencia de pecado. Cuarto principio para el avivamiento personal: renuncia radical. Hermano, dice la Escritura en Mateo 5, del 29 al 30, tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala. Tu ojo derecho te es ocasión de pecado, córtalo. Tu pierna derecha te es ocasión de pecado. ¿Qué significa eso? Hay algo que te genere situación de pecado, corta con ella, de manera radical. Yo cuando me entregué a Jesucristo, teniendo ya 23, 24 años, yo convivía. Entonces, en un momento yo me esforcé toda una cuaresma por tratar de cambiar, pero el tema de la convivencia pues no me lo permitía, ¿no? Por la vida sexual que se tenía. Entonces llegó un momento justo en la Semana Santa para el Jueves Santo que dije, ¿sabes qué? No voy a caer, hermano, y me esforcé y le dije a la mujer que no, por más que me dijo San Bacanuta que era un maricón y que era esto y que era lo otro. Sin embargo, hermano, me mantuve firme en lo que le había prometido al Señor, y el Señor me dio la gracia de la castidad. ¿Pero por qué? Porque la peleé, porque la luché. Yo en ese entonces tomé la decisión de cortar varias situaciones en mi vida. Corté con amigos, corté con un montón de personas. Yo, ¿por qué te cuento esto? Porque es posible, hermano, que estando tú metido en el hoyo puedas cambiar tu vida. Es posible, es simplemente determinación. Es determinación. Que un día tú decías, Señor, no quiero esto más. No lo quiero más en mi vida. Quiero que lo estirpes de mi vida. Hay gente que dice, oye, pero no puedo hablarme con él, o no puedo hablarme con ella, o no puedo juntarme con mi amiguito, con mi amiguita. Oye, pero si te aparta de Dios, entonces ya es tu problema. Yo la vez pasada a un joven que se acercó acá, hermano, caigo en la masturbación compulsiva y que esto y que lo otro, ¿qué puedo hacer? Yo le dije, hermanito, ¿su celular tiene internet? Sí. Corte su celular, anule todas sus redes sociales. No, ¿y cómo voy a andar comunicado? Depende de ti, pues, ¿no? Depende de ti. Para algunas cosas sí queremos ser radicales y para otras no. La carta de los Hebreos es más radical de lo que yo te digo, ¿eh? La carta de los Hebreos dice que no hemos llegado al derramamiento de sangre en nuestra lucha contra el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Oye, esfuérzate, porque no te estás esforzando por poca cosa. Si tú quisieras conquistar a una mujer, si tú quisieras conquistar a un hombre, te esforzarías, te bañarías, te arreglarías, te perfumarías, te pondrías a bajar de peso para conquistar a esa persona. ¿Y por qué no a Cristo? ¿Por qué no a Cristo? Entonces, esa radicalidad, hermano, no creas que cuando tú cantas acá, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, le das alabanza al Señor. Claro que sí le das alabanza, pero la verdadera alabanza es cuando tú le dices no a la situación de pecado, cuando tú le dices no a personas que te apartan de Dios, cuando tú le dices no a situaciones que te alejan del Señor. Entonces, si tu mano derecha te es ocasión de pecado, y tu mano derecha puede ser tu mejor amigo, y tu mano derecha puede ser tu mejor amiga, y tu mano derecha, perdóname la expresión, puede ser tu enamorado o tu enamorada. Un día se me acercó una pareja de enamorados en donde me decían, hermano, queremos que nos ayude a discernir si es voluntad de Dios que nos casemos. De frente pregunté, ¿tienen vida sexual? Sí. Entonces no podemos discernir, porque ahorita tú, varón, eres la causa de condenación para esta mujer, y ahorita tú, mujer, eres la causa de condenación para este varón, y eso no quiere Jesucristo. Entonces, cuando ustedes tengan abstinencia por lo menos de un año, se podrá discernir si este hombre es para ti o esta mujer es para ti. Antes no, porque ustedes están apartados de Dios. Y así de claro.
Y así de claro. Entonces yo le dije, tú varón, amas a esta mujer, guárdala, cuídala, respétala, para que cuando tú llegues al altar, la vez pasada hablaba con un amigo en Brasil, le decía, cuando tú llegues al altar, le digo, tú tienes que decirle a Dios, Señor, acá te la traje. Y he respetado a mi hermana. Y te la traigo, Señor, para que tú la bendigas. Porque, es decir, si tú estás teniendo relaciones con esa persona, tú estás siendo causa de su maldición, no de su bendición. Y cuando llegues al altar, ¿qué le presentas al Señor? ¿Qué le vas a presentar a Jesucristo? Entonces, dolor de corazón por nuestros pecados, la renuncia radical, si no dejamos de forma inmediata lo que nos aleja de Dios, no podemos acercarnos a Dios. Hay gente que me dice, hermano, pero que es difícil. Claro, pero no imposible. Hermano, yo era fumador compulsivo y terminé dejándolo, era alcohólico y farmacodependiente y terminé, por la gracia de Dios, saliendo de esa situación. Tenía adicción sexual y por la gracia de Jesucristo salí de esa situación también. Y no ha habido pecado en mi vida del cual Cristo no me haya rescatado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo. Entonces, cada vez que hay una situación pecaminosa en mí, oro, ayuno, me voy a una casa de retiro, le pido al Señor misericordia, hago acompañamiento con mi asesor. Es decir, busco de todas formas para cambiar y no me quedo simplemente en el, bueno, pues la carne es débil, bueno, pues el Señor sabe que soy pecador, bueno, pues así soy yo, es que mi historia, es que a mí me pasó, es que a mí me sucedió. No, hay que ser radical. Amén. Amén. Todos estos cuatro puntos, es decir, el descontento con uno mismo, la búsqueda intensa de Dios, el dolor de corazón, la renuncia radical, va a provocar lo quinto, una efusión del Espíritu. Una efusión del Espíritu. Y para que haya esta efusión del Espíritu, pues hay que estar sediento de Dios, necesitado de Dios, como dice el capítulo 7, versículo 37 del Evangelio según San Juan. Juan 7:37, vengan a mí los que tengan sed, yo les daré de beber. Entonces necesitamos del Espíritu Santo, Hermano, nada más para ir cerrando el tema, en mi vida espiritual, en los 23 años que tengo siguiendo a Jesucristo por su misericordia, han habido varias conversiones, varias. Clarísimamente yo distingo cuatro conversiones, y han sido en momentos cruciales, momentos en donde mi vida estaba caótica, tenía problemas, estaba entrampado en una situación, en otra situación, y el peor momento de mi vida, escuchar bien, fue el mejor momento para volver a Dios. A veces uno no se da cuenta y se aleja, Cuando el corazón está frío es porque nos hemos alejado de aquel que es fuego devorador. No te olvides, recuerda la hoguera encendida. Si no sientes el calor del amor de Dios, si no te sientes encendido, avivado en las cosas religiosas que haces, es porque estás mirando el fuego, pero no te has acercado a Él para que ese calor te toque. Por eso, hermanos, varios procesos de conversión me ha regalado el Señor, varios procesos de conversión, y cada uno ha sido más profundo, y es que el Señor tiene mucho que trabajar en nosotros. No pienses que con el tiempo que tienes ya es suficiente. Por eso te pongo mi tiempo, son 23 años y aún sigo trabajando en mi conversión. Hay gente que dice, no, es que ya no se trabaja en la conversión sino en santidad. No, yo creo que se trabaja en la conversión. ¿Por qué? Porque si la conversión implica una vuelta hacia Dios, un volver hacia Dios, yo reconozco en mi vida que me he alejado varias veces. Me he alejado. Por una cosa, por otra cosa, por una preocupación, por un problema, por una tribulación, por algún momento de aridez, me he terminado alejando. Por eso es importante que en esta noche tú mires qué tan cerca o qué tan lejos te encuentras del Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración.
Te invito un momento, hermano, hermana, a cerrar tus ojos. Vamos a abrirle nuestro corazón al Señor. Te pedimos, Señor, que permitas que este corazón nuestro se vuelva cada día más sensible a tu presencia, que este corazón nuestro se vuelva más dócil a tu presencia. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, Señor. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que cojas tú nuestro corazón, Señor, y con ese fuego tuyo quema, Señor, transforma todo lo que hay en mí, mi Dios, todo aquello que en ti, que en mí no sea agradable a ti, Señor, todo aquello que no te agrade de mí, transfórmalo, consúmelo con tu fuego, Señor, para que sea separado el oro de la escoria, lo precioso de lo vil. Espíritu Santo de Dios, actúa en nuestra vida, Señor. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea
manos en tu corazón, hermano. Toca mi corazón, Espíritu Santo, dile. Transforma, Señor, en mí lo que no sea agradable a ti. Espíritu Santo, arranca la cizaña que el enemigo sembró. Muéstrame, Señor, mis pecados ocultos, y que pueda tener yo conciencia clara de lo que a ti, de mí, no te agrada. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Transforma mi corazón, Señor, para que de mí no brote la envidia, el egoísmo, la murmuración, la avaricia, la mentira, el orgullo, la vanidad, la lujuria, la soberbia, el odio, la venganza, el rencor, el egoísmo, la calumnia. Transforma mi corazón, Señor, y sella con tu amor la fuente de donde brotan en mí esos pecados, la fuente de donde brota ese mal. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado seas, porque hoy día tú tomas nuestro corazón para arrancar toda cizaña y raíz antigua, mala y amarga. Alabado seas. Llénalo de tu amor, Señor, para que en tu amor persevere hasta el final. Alabado seas. Alabado seas, Señor. Bendito seas, Dios Todopoderoso, que eres santo y digno de alabanza. Concédenos, Señor, a nosotros tus suplicantes, en esta santa noche, según tu promesa, que tú arrancarás de nuestro pecho el corazón de piedra para darnos un corazón de carne. Infundirás en nosotros tu espíritu para que te conozcamos en nuestro interior. Gracias, Señor, por este día y estos momentos de oración en que tú nos alineas con tu querer y propósito. Gracias, Señor. Y a María de Nazaret le pedimos que acerque este corazón nuestro al corazón amadísimo de su Hijo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si te sientes agradecido con el Señor, véndele un fuerte aplauso.
La tarea es, después que ayer han hecho una lista de los pecados veniales, de sus pecados, de que han examinado sus pecados mortales y veniales, pues bien, vamos a leer este texto de Jeremías, que hemos dejado en el comienzo, Jeremías 15 del 14 al 21, Jeremías 15, 10 al 21. Vamos a leer este texto, a ver a qué nos lleva a meditar el Señor a través de este texto, y vamos a rezar con el Salmo. Aquí te lo encuentro. Salmo 63, fuera de paréntesis, y 62 dentro del paréntesis. De acuerdo a tu traducción, vas a encontrarlo o 63 o 62. Con ese salmo rezas para tener deseo de Dios. Amén. Amén. Hermano, para las personas que desean el tema número 2, el tema de ayer ya lo tenemos también afuerita, tema 1 y 2, para los que desean adquirir el tallercito y poder dárselo a otras personas. Este tema de sanación, una jornada de sanación, te lo recomiendo bastante. Ya vamos a hacer cabeza y no cola. Acá se hace una lectura espiritual a partir de nuestros fracasos. Cómo entender nuestros fracasos, nuestros errores. Este tema es muy bueno, Te va a ayudar a ver el fracaso no como algo negativo, sino algo de lo que tienes que aprender y crecer. Y hay otro tema que va también en esa misma línea, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué estoy cosechando lo que me está pasando en la vida? Hay que ver lo que hemos sembrado. Dos temas que te van a ayudar muchísimo. Y llamados a hacer cabeza y no cola, que es una lectura sobre los fracasos personales, y la ley de la siembra y la cosecha, para que podamos entender espiritualmente por qué nos están pasando ciertas cosas. ¿Amén? Amén. Hermanos, para las personas que desean este sábado 18 de mayo, en la Capilla Perpetuo Socorro en Surco, estaremos haciendo una jornada de sanación de 9 a 1 de la tarde que se llama No mires para atrás. Es decir, terminado este taller, para los que desean ir en la mañana a esta jornadita, por ahí se animan, Perpetuo Socorro, que queda más o menos a la altura de la bolichera en Surco. ¿Amén? Amén. Hermanos míos, vamos por la mitad del taller. El tema de mañana te va a ayudar bastante, y el último, que es en donde vamos a orar por ustedes, la idea es que vayas preparando tu corazón para ese último día. Así que ánimo pues, hermanos, los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Tengan ustedes muy buenas noches. Paz y bien, nos vemos, cuídense. Hasta mañana, buenas noches.